yo empecé con las obras de teatro del colegio. Siempre, la verdad, quise ser médica, quise ser profesora, quise ser pediatra, quise ser hasta enfermera. Detestaba la sangre, entonces me di cuenta que no podía ser. Así mucho las danzas, me gustaban las matemáticas, me gustaba leer, me gustaba bailar, me gustaba actuar en las obras de teatro del colegio, y ahí fue cuando me metí a la Academia Charlotte los sábados para ver si era lo mío, y pues aquí estoy. Sí, era así, sí, fue como empecé, sí. Pues mucha gente tiene sus versos sacados de actores o cosas así, pero para mí la actuación es la voz de aquellos que no pueden hablar. Nosotros los actores hablamos por aquellos que no pueden gritarle al mundo lo que están sintiendo, que no pueden decir lo que está pasando en su vida. Eso hacemos nosotros. Yo creo que empieza desde el estudio. Yo siento que cuando a uno le entregan a uno un personaje, lo primero que tú debes hacer es, o lo que yo hago normalmente es como leer el libreto. ¿En qué partes está? Entonces, no sé, está en la escena 1, en la escena 3, en la escena X. Cuando ya leo el personaje, entonces bueno, vamos a ver cómo se relaciona con los otros personajes. Entonces eso le da a uno como un poco de personalidad para decir, ah, con este personaje aquí hay un poco de odio, porque entonces tú te empiezas a inventar la historia. Entonces hay odio porque se metió con la hermana, yo no sé qué, no sé. Entonces la idea es que uno coge los personajes, uno empieza a mirar también el contexto histórico en el que se esté moviendo. Por ejemplo, si te estás moviendo en una revolución mexicana, pues tienes que mirar, y si es una mujer, el tema del machismo es muy esencial. Entonces empiezas a mirar mucho lo que es contexto histórico, lo que es contexto social, su familia, de dónde viene, cómo habla ella, si tartamudea, entonces porque tiene algo, un problema psicológico también de ella misma o de él. Eso es como lo que yo hago para apropiarme de los personajes. Bueno, en teatro he tenido dos. El primero se llama Dios, que era de Woody Allen, y fue una obra magnífica. Yo era el personaje totalmente opuesto porque es una obra de comedia. Yo era la tragedia completa, o sea, mi personaje era una tragedia, el resto estaban en comedia. El personaje se llama Blanche. Ella viene de una historia que se llama Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Ella trae una historia súper trágica, y como te decía, pues entonces, ¿qué me tocó? Aparte de mirar en qué sector estaba, en qué momento entraba ese personaje, su contexto histórico. Es por allá de los años 48 o 50, entonces su contexto histórico. Me tocó leerme el libro Un tranvía llamado Deseo para conocerla. Me tocó mirar la manera de vestirse, la manera como actuaba. De por sí hay una película que sacaron con Un tranvía llamado Deseo, entonces miré la película y meterme tanto, ensayaba desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana, o sea, era casi todo 24 horas trabajando en él, que llegó un punto en el que yo me creía el personaje, y fue muy difícil como volver a mí y decir, no, yo no tengo esa vida tan trágica, sino yo soy Geraldine, porque el cerebro no diferencia entre la ficción y la realidad. El cerebro vive en su caparazón siempre pensando que todo lo que pasa para él es la realidad. Entonces ya llegó el punto en el que mi mamá fue la que me dijo, hija, hay algo raro en ti, es que ya no sonríes, es que hablas como Blanche, te mueves como Blanche. Y entonces ya me tocó hacer un proceso psicológico conmigo misma y decir, no, yo tengo una vida aparte de este personaje. Y fue muy difícil soltarme de él. El segundo, pues ahorita es Cenicienta, una obra también pues basada en la historia de Cenicienta, obviamente con los propios toquecitos. Y en televisión, en una serie que se llama Docudrama. Ahí estoy empezando. En este momento pues estoy con Cenicienta, en teatro, y pues en televisión lo que te contaba anteriormente, que ya terminé, pero pues estoy con Docudrama RCN, y ya, por el momento en esas estoy presentando mucho casting para poder seguir con la carrera. Bueno, la verdad, más que todo con el tema de los principios, con el tema de que para ellos pues los principios no es importante, y creo que se ve reflejado en las series que vemos. El tema de los principios, el tema de los desnudos, de las escenas de cama totalmente explícitas, para ellos eso pues es importante, y muchas veces para los actores no. Como actriz puedo decir que eso es lo que más me ha tocado enfrentarme, o sea, como
como no ceder mis principios y decir no te voy a hacer una escena de cama explícita, no te voy a hacer desnudos, no te voy a hacer ropa interior, no voy a mostrar mi cuerpo porque pues no creo que sea necesario para el personaje o para la situación que me estás pidiendo.